Morelia fue el escenario que el Papa eligió para volver a hablar del narcotráfico en México. Lo hizo en un estado que ha sido golpeado por el crimen organizado, en sus instituciones, pero también en sus templos y parroquias. Durante la misa que celebró en el Deportivo Venustiano Carranza, Francisco le pidió a seminaristas, sacerdotes, monjas y religiosos no resignarse ante la violencia, la corrupción y el tráfico de drogas. ¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la precariedad? Creo que la podríamos resumir con una sola palabra: resignación. Una resignación que nos paraliza, una resignación que nos impide no solo caminar, sino también hacer camino. Una resignación que no solo nos atemoriza, sino que nos atrinchera en nuestras sacristías y aparentes seguridades. Una resignación que no solo nos impide proyectar, sino que nos frena para arriesgar y transformar. Más tarde, en un encuentro con jóvenes en el estadio José María Morelos, el Papa los animó a no caer en las tentaciones del dinero fácil que promete el crimen. Ustedes son la riqueza de México. Ustedes son la riqueza de la Iglesia. Y entiendo que muchas veces se vuelve difícil sentirse la riqueza cuando nos vemos continuamente expuestos a la pérdida de amigos o de familiares en manos del narcotráfico, de las drogas, de organizaciones criminales que siembran el terror. Es difícil sentirse la riqueza de un lugar cuando por ser jóvenes se los usa para fines mezquinos, seduciéndolos con promesas que al final no son reales, son pompas de jabón. Es mentira que la única forma de vivir, de poder ser joven, es dejando la vida en manos del narcotráfico o de todos aquellos que lo único que están haciendo es sembrar destrucción y muerte. Eso es mentira y lo decimos de la mano de Jesús. Pero este último mensaje del Papa no solo tiene que ser escuchado por los jóvenes, sino también por los políticos y sacerdotes de todo el país. Esos políticos que aceptan someterse al dinero del narco y esos curas y obispos que aceptan sus generosos donativos sin importar que se trate de dinero manchado de sangre. Por ejemplo, en la década de los 90, Ramón y Benjamín Arellano Félix fueron acusados de donar grandes sumas de dinero al entonces obispo de Tijuana, Monseñor Emilio Berlier, para construir el Seminario del Río en esa ciudad. A cambio, el obispo consiguió, junto con el sacerdote Gerardo Montaño, que los hermanos tuvieran 2 reuniones con el nuncio apostólico Girolamo Brillone, con el fin de que intercediera por ellos ante las autoridades mexicanas y exculparlos del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Y llegaron a lo inconcebible. La Iglesia les dio una fe de bautismo falsa para que les sirviera como coartada, aduciendo que al momento del crimen, el 24 de mayo de 1993, estaban en esa ceremonia como padrinos. Otro ejemplo, en 2009, Heriberto Lascano, en ese entonces líder de los Zetas, donó el dinero para convertir una capilla en iglesia, en la colonia Tezontle de Pachuca, Hidalgo. El templo fue inaugurado con un gran festejo, donde hubo fuegos artificiales, música, comida y ovaciones a su benefactor, el Azca. Por si fuera poco, afuera, en uno de sus muros, pusieron una placa reiterando el agradecimiento. Otro ejemplo del uso del dinero sucio del narco en la iglesia es el templo de San Ignacio de Loyola en Tamazula, Durango, un pequeño pueblo en la región del Triángulo Dorado, controlada por el cártel de Joaquín El Chapo Guzmán. Las bancas de la iglesia fueron donadas por capos locales, de acuerdo con las inscripciones que se leen en ellas. Allí están los nombres de Inés Calderón de Quintero, esposa de Rafael Caro Quintero, ex líder del cártel de Guadalajara,
y el de Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico. Pero hoy por hoy, nadie sabe en realidad cuántas narcolimosnas han aceptado algunos sacerdotes mexicanos sin enfado. Pero también hay organizaciones criminales que utilizan a la iglesia para sus propios fines. En el 2009, Todo Personal dio cuenta de los centros de rehabilitación para adictos Gratitud, supuestamente impulsados por organizaciones religiosas que en realidad pertenecían y eran operados por la familia michoacana como centros de reclutamiento y casas de seguridad. Estaban ubicados en Morelia, Apatzingán y Huetamo principalmente. Al mismo tiempo, se descubrió el Código Templario, una especie de Biblia escrita por Nazario Moreno, el Chayo, quien fuera líder de los Caballeros Templarios. Se trata de una especie de manual que establece que su principal razón de ser es defender el territorio sagrado de Michoacán y explica cuál debe ser la conducta de los miembros de esta organización criminal. En esas páginas resulta imposible no encontrar un párrafo donde no se hable del perdón, la humildad y la caballerosidad. Las menciones a Dios son tan numerosas como las miles de víctimas mutiladas, torturadas, ejecutadas por órdenes del mismo Nazario Moreno y de personajes como Servando Gómez, la Tuta, en su momento líder de la familia michoacana.